Ok, tengan todos muy buenas noches. Vamos a iniciar lo que es la clase del día de ahora, ¿verdad? Que es nuestra primera reunión virtual sobre lo que es la asignatura de, eh, de redes, ¿verdad? Me presento ante ustedes. Mi nombre es, como ya lo pudieron ver ustedes ahí en la plataforma, Mirna Lorena Blanco de Magaña, y soy ingeniero en ciencias de la computación. Ya tengo un par de años de estar en lo que es el proyecto de lo que es educación en línea. Podría decirse que de un año quizás tenía de haber iniciado el proyecto cuando yo me incorporé. Y pues vamos a estar con ustedes, ¿verdad? En lo que es esta asignatura. Según la asignación, el grupo pertenece a la sede de San Salvador. ¿Todos ustedes pertenecen o viven acá en San Salvador o viven en las afueras de San Salvador? De San Salvador. Ustedes de San Salvador. Sí, sí. Ok. Kevin y Reina. Ah, ok, Kevin. Reina. Sí, licenciada, también aquí de San Salvador. Ah, ok, acá de San Salvador. ¿Ustedes no tienen problemas con el hecho de que esta sesión se haga a las 7 de la noche? Pues yo no tengo problema, pero creería que algunos compañeros que trabajan sí tendrían problemas, pero en mi caso no. Ah, ok. Porque podríamos hacer la propuesta, ¿verdad? No sé si ustedes estarían de acuerdo en iniciarla a las 8 de la noche, para que les dé tiempo a aquellos que se transportan a sus casas, que les dé tiempo para poder llegar y poderse conectar. Aunque la grabación pues siempre va a quedar, ¿verdad? En plataforma, pero no es lo mismo estar presente, ¿verdad? Que estar viendo lo que es una grabación. Bienvenido, Carlos. Yo en mi caso no tengo ningún problema y creería que quizás por eso es que ahorita vemos pocos conectados, ingeniero. Sí, porque son 16, creo, en el grupo. Son bastantes. Por lo general, la sede de San Salvador es la más grande. Entonces, bueno, vamos a esperar, ¿verdad? Pero sí, desde ya les hago la moción de ver si comenzamos a las 8 de la noche para que la mayoría pues pueda estar en lo que es la sesión, ¿verdad? Les mandé al correo el enlace para que se unieran al grupo de WhatsApp. Allí estoy viendo que algunos pues sí ya se unieron, inclusive hay algunos que no están ahorita conectados, sin embargo, ya se unieron al grupo. Entonces, igual, ¿verdad? Busquen, si ustedes no se han unido todavía, pues busquen en el correo, al correo institucional se les envió lo que es la invitación para lo que es, o lo que vamos a tener nosotros como grupo de WhatsApp. Y podamos estar allí, ¿verdad? Mejor comunicados. Ok, vamos a empezar entonces a ver lo que es parte de lo que va a ser el contenido, ¿verdad? De lo que va a ser la materia, de lo que vamos a estar viendo en la materia. Entonces, tenemos acá lo que son las orientaciones académicas. El coordinador nos mencionaba que la temática
Si bien es cierto, la vamos a iniciar ahora con lo que es, digamos, el uso de ciertos instrumentos para lo que es la medición, no siempre lo vamos a estar viendo, sino que es como tal, ¿verdad? Una introducción para que ustedes se vayan familiarizando un poquito con lo que es la temática. Entonces, acá en la orientación académica, pues tenemos que el objetivo, ¿verdad? Es que ustedes conozcan lo que son las redes de computadoras, que aprendan a poder formar lo que es una red, que aprendan pues también lo que es la forma o las características especiales que tienen cada una de estos tipos de redes. Entonces, más o menos, ¿verdad? Eso es lo que se va a estar viendo en la asignatura. También que comprendan cómo es la forma de operar de lo que es la capa física OSI, porque prácticamente sobre ella es que se trabaja, sobre ella es que se va a ver, ¿verdad? Todo lo que es la parte de lo que son redes. Entonces acá tienen ustedes lo que son los contenidos, ¿verdad? Vamos a iniciar, como decíamos, con una parte de, no es de temática, sino que de términos y de algunas prácticas para que ustedes se vayan pues acomodando, ¿verdad? Y que vayan, sobre todo aquellas personas pues que nunca han utilizado esta parte de lo que es la parte de redes, la parte de cableado. Si bien es cierto, podría decirse que la profesión que ustedes van a ejercer, pues no es una profesión donde van a tener que estar utilizando todo esto, ¿verdad? No es que sea obligación o no es que sea completamente necesario que ustedes vayan a aplicar todo este conocimiento, pero sin embargo recuerden que en algún momento pues es importante tener un poco de noción de de lo que se refiere o a lo que se refiere lo que es la temática de lo que son las redes. Entonces, acá pues tenemos, ¿verdad? Lo que van a ser las unidades. Ustedes yo espero que ya lo hayan leído un poco. El día de ahora pues nos corresponde tocar un poco lo que es la unidad 1 y lo que es la unidad 2. Recuerden que la metodología de la universidad o de la forma en la cual ustedes están estudiando es que tienen que leer previamente lo que son los contenidos y a las tutorías, pues venimos a hacer un breve repaso, ¿verdad? De lo que corresponde o de los temas pues que se deben de ver dentro de lo que es la sesión en ese momento. Entonces, esta asignatura, como es teórico-práctica, tenemos que cada semana, somos semana B, cada semana pues tenemos que ir realizando lo que es un laboratorio. Y acá tenemos las ponderaciones de los laboratorios, cada uno de ellos pues vale el 5%. Tiene que ser en forma práctica. El día sábado a las 10 de la mañana pues tenemos el primer laboratorio donde vamos a utilizar cierto tipo de instrumentos y vamos a realizar algunas prácticas. Quiero comentarles que tenemos una opción de poder utilizar un software si ustedes pues tienen la dificultad de conseguir, ¿verdad? O de tener acceso lo que es todos los materiales pues que se les van a pedir. Entonces, al final de la sesión del día de ahora, yo les voy a compartir el nombre de la herramienta que ustedes podrían utilizar si, si no tienen, ¿verdad? Si se les dificulta conseguir lo que es el tensiómetro, sobre todo para lo que va a ser la práctica.
pero sí es recomendación, ¿verdad? Que la hagan, que realicen la práctica con instrumentos de verdad, porque si bien es cierto, hay simuladores para esto, pero tienen ciertas desventajas, lo que son los simuladores, que no nos proporcionan las medidas exactas, porque igual, ¿verdad? Son herramientas que están en la web y no dan una lectura exacta. Entonces, no es lo mismo que tener el aparato que tener que utilizar un software donde estemos simulando que estamos utilizando lo que es el aparato. Entonces, acá tenemos, ¿verdad? Lo que son los laboratorios. Van a tener ustedes una tarea, van a realizar un proyecto y pues el proyecto, el avance va a valer el 5% y el proyecto como tal el 15%. Todavía no nos ha comentado el coordinador en qué va a consistir lo que es el proyecto, entonces hay que esperar un poco. Recordarles también que la plataforma pues tiene una fecha tope, ¿verdad? Acá tenemos el laboratorio 1, entonces el laboratorio 1 se vence lo que es el 20 de marzo, o sea, van a tener prácticamente a ustedes una semana para poder subir el reporte. Y yo siempre les digo a los jóvenes que han estado conmigo que si ustedes tienen dificultad para subir, ya sea el laboratorio, ya sea la tarea, que por favor se comuniquen conmigo y me comenten cuál es el problema que están teniendo, que lo hagan en una forma pues particular. Ya, como les mencionaba, ya tenemos ahí el grupo de WhatsApp. Entonces ustedes me pueden decir y vemos qué solución le podemos dar a esa problemática que se les haya presentado a ustedes. Entonces, pero sí todo con tiempo, ¿verdad? No me vayan a decir, mire, ingeniero, fíjese que no pude subir el reporte, entonces, ¿qué puedo hacer? Allí sí, lamentablemente ya no vamos a poder ayudarles en nada porque ya pasó la fecha y yo no puedo gestionar en la plataforma que se les abra el espacio para que ustedes puedan subir el reporte que sea o la tarea, dependiendo, ¿verdad? Que en ese momento pues ustedes tenían que presentar. Ok, vamos entonces a iniciar ya con lo que es la temática. Entonces la temática, ¿verdad? Que está programada para este día, pues es hablar un poco sobre lo que son las redes de computadoras. Entonces, iniciemos pues, ¿qué es una red de computadoras? O sea, empecemos con eso, con ese término, ¿qué es una red de computadoras? El viejo modelo que había antes de que un solo computador era el que atendía todas las peticiones o todos los trabajos de los usuarios de una forma aislada, pues prácticamente ha ido siendo reemplazado por un modelo donde un conjunto de computadores que son autónomos se han denominado lo que es la red de computadoras. Esta red de computadoras pues nos permite que existan nuevas formas de interrelación tanto a lo que es el nivel empresarial como a lo que es el nivel personal, que han originado lo que es la sociedad de la información actual. Ahora bien, veamos un video que nos representa lo que es la historia de lo que son las redes. Para empezar a entender el comienzo de las redes, todo comenzó en el año 1957. Todo partió en el área militar, para ser más exactos en la Unidad de Desarrollo de Nuevas Tecnologías de Uso Militar, conocido como ARPA. Pero en sí, el inicio de todo fue la Guerra Fría, cuando Rusia, en ese entonces la Unión Soviética, lanzó el satélite Sputnik, quien fue el primer satélite enviado al espacio. Por ello, Estados Unidos, viendo un poco de fracaso por ese tema, creó la agencia ARPA,
quien es la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación, en el cual Estados Unidos reunió a arquitectos informáticos para tratar de crear una red de computadoras, para así poder trabajar en colaboración con universidades, empresas y el gobierno. En el año 1962, el ingeniero Linkender propone la interconexión de computadoras ARPA. En el mismo año, Kleinrock escribe el libro Flujo de información entre redes amplias de comunicación en el Instituto de Alta Tecnología de Massachusetts, conocido como el MIT por sus siglas en inglés, donde se creó la primera computadora. En 1964, Linkender se cambia de ARPA al MIT, donde ya se habían hecho muchos avances en el tema de redes. Se le une W. Clark para publicar Comunicación en línea hombre-computadora. Para 1965, Paul Barra presenta una propuesta de comunicación de computadoras mediante la conmutación de paquetes mediante un proceso de hardware. En el año 1966 se logran unir dos computadoras a través de una línea dedicada entre el MIT y la Universidad de Santa Mónica, en la cual trataron de hacer la primera conexión entre dos computadoras. En 1969 fue el origen de ARPANET, que hizo la primera comunicación entre dos computadoras a través de un módem o router. Para 1971, esta red la integraban 15 universidades, el MIT y la NASA. En 1972 ya existían 40 sitios diferentes conectados, que intercambiaban mensajes entre usuarios individuales y permitían el control de una computadora de forma remota. Durante 1973 se establecen las primeras conexiones internacionales, con la Universidad de Londres, Inglaterra, y una universidad de Noruega. En la etapa inicial de las redes, la velocidad de transmisión de información de computadoras era lenta y sufría interrupciones. A mediados de los años 70, DARPA le encarga a la Universidad de Stanford la elaboración de protocolos que permitieran la transferencia de datos a mayor velocidad y entre diferentes tipos de redes de computadoras. En 1982 se crean los protocolos TCP/IP y fueron adoptados como estándar para todas las computadoras conectadas a ARPANET, lo que hizo el surgimiento de la red universal, a lo que hoy conocemos como Internet. En esta década, el Internet fue creciendo, ya que cientos de miles de usuarios fueron conectando sus computadoras a la red. Clasificación de las redes. En la clasificación de las redes tenemos tres tipos de clasificación: por alcance, por método de conexión y por relación funcional. Para comenzar la clasificación de las redes por alcance, tenemos a la red de área personal, o por sus siglas en inglés, PAN, la cual es una red de computadoras usada para la comunicación de los dispositivos de la computadora cerca de una persona. Los dispositivos pueden o no pertenecer a la persona en cuestión. El alcance de una PAN es típicamente algunos metros. Las PAN se pueden utilizar para la comunicación entre los dispositivos personales o para conectar con una red de alto nivel y el Internet. Las redes personales de área se pueden conectar con cables, como los buses, tales como el USB. Una red personal sin hilos de área se puede también hacer posible con tecnologías de red, tales como el IRDA o Bluetooth. Seguimos con la red de área local, o sus siglas en inglés LAN. Una red que se limita a un área especial relativamente pequeña, tal como un cuarto, un solo edificio, una nave o un avión. Las redes de área local a veces se llaman una sola red de la localización. Para propósitos administrativos, LANs grandes se dividen generalmente en segmentos lógicos más pequeños llamados los workgroup. Un workgroup es un grupo de las computadoras que comparten un sistema común de recursos dentro de una LAN. Seguimos con la red de área de campus, o CAN. Se deriva de una red que conecta dos o más LANs, los cuales deben estar conectados en un área geográfica específica, tal como un campus de universidad, un complejo industrial o una base militar. Ahora seguimos con la red de área metropolitana, o conocido como MAN, la cual es una red que conecta dos o más redes locales, pero la cual no se extiende más allá de los límites de una ciudad inmediata o de un área metropolitana. Por último, en esta clasificación de redes por alcance tenemos a la red amplia, o conocido como WAN, la cual es una red de comunicaciones de datos que cubre un área geográfica relativamente amplia y que utiliza a menudo las instalaciones de transmisión proporcionadas por los portadores comunes.
tales como compañías de teléfono. Las tecnologías WAN funcionan generalmente en las tres capas más bajas del modelo OSI: la capa física, la capa de transmisión de datos y la capa de red. En la segunda clasificación de las redes tenemos los métodos de conexión, en los cuales tenemos medios no guiados, es decir, que la señal se transmite a través de un medio físico, como por ejemplo par trenzado, cable coaxial o fibra óptica. Por otro lado tenemos los medios no guiados, por ejemplo radios, infrarrojo, microondas, láser y otras redes inalámbricas. Topología de redes. Ok, nos vamos a quedar hasta acá. Y vamos a continuar con la presentación. Ok, como en todo proceso de comunicación, siempre se requiere, ¿verdad?, de lo que es un emisor, un mensaje y un medio. Y también, obviamente, un receptor. Entonces, de ahí que la finalidad principal para lo que es la creación de una red de computadoras es prácticamente compartir lo que son los recursos y la información en lo que es cierta distancia. Asegurar también lo que es la confiabilidad y lo que es la disponibilidad de la información. Se aumenta con esto lo que es la velocidad de la transmisión de los datos y se reduce el costo, porque no es lo mismo, ¿verdad?, estar transmitiendo o estar llevando, trasladando información en forma física que hacerla en lo que es la forma lógica. Un ejemplo, pues, podría ser lo que es la Internet, el cual es una gran red de muchas computadoras que están ubicadas en diferentes puntos del planeta, y estos están interconectados básicamente pues para compartir información y para compartir recursos, cosa que por ejemplo nosotros estamos haciendo en este momento, ¿verdad?, que estamos comunicándonos mediante lo que es una red, un servicio que nos está prestando lo que es el Internet, para poder tener estas sesiones en forma virtual. Entonces, esta conexión o este tipo de red o este tipo de forma de conectarse ayuda a que ciertos, o se realiza, mejor dicho, mediante ciertos tipos de dispositivos. Entonces ustedes ahí en pantalla pues pueden ver algunos de los tipos de dispositivos que se tienen como catalogados para poder realizar lo que son este tipo de conexiones. Tenemos lo que son las computadoras de escritorio, las computadoras portátiles, lo que son las tablets, los smartphones, las impresoras, porque no necesariamente las redes pues se utilizan para poder comunicarse, ¿verdad?, sino que también para poder transmitir cierta información. Y las impresoras pues nos ayudan a reflejar lo que es la información en una forma impresa. Tenemos también lo que son los servidores de archivos, los servidores de impresión, lo que son las consolas de juego, los dispositivos domésticos. Tenemos también lo que son los teléfonos hoy en día. Eso no está acá dentro de lo que es la imagen, pero también lo que tenemos lo que son los teléfonos, ¿verdad? Muchos de ustedes, pues, para poderse comunicar, utilizan lo que es la telefonía, lo que es comúnmente ahora lo que es el WhatsApp, lo que es también el Telegram, que es una forma pues de comunicación, ¿verdad?, pero en una forma virtual. Entonces, los escáneres también son una forma de comunicación, porque mediante lo que es la digitalización de ciertas imágenes o de ciertos documentos, pues nosotros podemos tener esa información en una forma ya lógica, no en una forma física. De ahí
que para poder formar lo que es una red se requieren ciertos elementos, lo que son el hardware, lo que es el software y lo que son algunos protocolos. Entonces los elementos físicos prácticamente se clasifican en dos grandes grupos, lo que son los dispositivos de usuario final, que son los llamados host, y aquellos dispositivos de red. Los dispositivos de usuario final incluyen lo que son las computadoras, las impresoras, los escáneres y demás, algunos otros elementos que pueden brindar lo que es algún servicio directamente a lo que es el usuario. Y los segundos, pues, son todos aquellos que se conectan entre sí a lo que son los dispositivos de usuario final, posibilitando así lo que es la intercomunicación, que al final es el fin, ¿verdad?, que se persigue en lo que son las redes. De allí que el fin, ¿verdad?, principal o el objetivo principal o la meta de una red, pues, es interconectar ciertos componentes hardware de una red, pero principalmente algunos componentes que son individuales que son los que les mencionaba que son también denominados como host. A estos equipos se ponen, ¿verdad?, dentro de lo que es el servicio, dentro de lo que es la red, también se conectan a lo que son los servidores utilizando cierto cableado o alguna tecnología inalámbrica que es soportada por algún tipo de red, y todos estos pues están unidos por cierto cableado, que es lo que nosotros vamos a realizar en la práctica o vamos a simular, ¿verdad?, en la práctica del día sábado. Ahora bien, el cable, ¿verdad? El cable pues prácticamente es el medio a través del cual fluye la información mediante lo que es la red. Hay diferentes tipos de cable de uso común en lo que son las redes LAN. Una red puede utilizar uno o más tipos de cable, porque va a depender prácticamente de qué es lo que ustedes están conectando, qué es la transmisión de información que ustedes quieren hacer, cuál es la distancia, ¿verdad?, que va a haber entre cada uno de los equipos para poder elegir el tipo de cableado que ustedes van a utilizar en esa red. Entonces, por lo general, estos tipos que se les están presentando a ustedes acá son los más comunes. Tenemos el cableado de cobre, que es el que utiliza señales eléctricas para transmitir datos entre lo que son los dispositivos. Este tipo de cable ustedes los pueden ver en lo que son las casas, ¿sí? No sé si se han fijado que hay un cable que va, digamos, de un poste a lo que es la entrada de sus casas. Hay un cable que es así de cobre que va enrollado con otro que es como de plástico, digámoslo así, ¿verdad? Pero no es en realidad de plástico. Entonces, allí ustedes pueden tener lo que es ese tipo de cable. Tenemos el cableado de fibra óptica, que es el que utiliza una fibra de vidrio o de plástico para transportar lo que es la información en forma de pulsos de luz. Por eso se llama fibra óptica. Y la conexión inalámbrica, que es la que utiliza señales de radio, la tecnología infrarroja o transmisores satelitales. Entonces, veamos ahora algunas ventajas y desventajas de lo que es el networking. Acá ustedes tienen desventajas y ventajas, ¿verdad?, de lo que se considera una red. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué se puede decir que las redes deben administrarse? ¿Se considera esto como una desventaja? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué es que si se dice que las redes deben administrarse, eso se considera como una desventaja? Vamos a ver. En primer lugar, porque no todas las personas están capacitadas para poder administrar una red. Tiene que ser una persona con un cierto conocimiento ya en red. Entonces, un usuario normal no está acostumbrado a ese tipo de configuraciones.
Ok, gracias. Perdón, ¿quién fue el que me participó porque tenía la pantalla? Homer. Ah, ok, Homer. Mucho gusto. Ok, así es. Entonces, no sé si ustedes ya han escuchado que en las empresas grandes pues hay administradores de red, hay administradores de bases de datos. Entonces, todos esos puestos, digamos, todos esos cargos son ocupados por personas que tienen cierta especialización o tienen cierta práctica, tienen cierto que conocimiento, cierta formación que los capacita para poder estar, ¿verdad?, dentro de estas plazas o dentro de estos cargos, dentro de lo que son las empresas. Y así como decía Homer, pues tienen que tener cierta especialización o tienen que tener cierta capacitación o ciertos conocimientos para poder administrarlos. No cualquiera va a poder administrar lo que es una red. Entonces, esa es una desventaja de las redes porque si bien es cierto, hoy en día, inclusive en nuestros hogares, pues nosotros tenemos ciertas redes, ¿verdad? Tenemos cierto cableado, pero no todos hemos podido comprender o poder realizar lo que es este tipo de, de sistema, digámoslo así. Ahora bien, ¿quién me dice por qué se considera una ventaja? Las redes, dice, permiten el acceso grupal a lo que son los documentos. ¿O cómo ustedes me lo podrían ejemplificar esa ventaja que está plasmada ahí en la diapositiva? Las redes permiten el acceso grupal a los documentos. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, Carlos. Se refiere a lo que yo podría entender, a que una red está diseñada para que los archivos se puedan compartir entre todos los miembros que están unidos a esa red. Así, si yo tengo un documento en una máquina, las demás máquinas conectadas a esa red pueden acceder a él. Entonces, ese acceso que pueda tener al documento es una ventaja para los usuarios, ya que no necesitan guardar el mismo documento en todas las máquinas, sino que basta con uno. Solamente. Exacto. Juan José. Buenas noches. Buenas noches. Sí, se puede decir que las redes permiten el acceso grupal a los documentos. En este caso, cuando hablamos de ese tipo de redes, cuando nosotros, por ejemplo, en una red pequeña compartimos, se hace una compartición de documentos. Hay una carpeta que así en específico en el sistema operativo se llama documentos compartidos. Entonces, en este caso, en la red, si todos están en el mismo grupo de trabajo, todos pueden tener acceso a esa misma carpeta donde se guardan los documentos. Exacto. ¿Y qué me dicen ustedes de la ventaja que tenemos al utilizar lo que es la ofimática asociada a nuestra cuenta de correo? Esa podría decirse también que es una ventaja porque en cierta manera estamos conectados a través de lo que es la red, ¿verdad? De lo que es el Internet. Ok, Juan José. Sí, cómo no. Por ejemplo, el caso de lo que se da ahorita el uso de Drive, ¿no? Ya sea a través de Google o a través de Hotmail. Por ejemplo, OneDrive, Google Drive. Son algunos ejemplos que se pueden dar acerca de que podemos alojar documentos en la nube y hacerlo a través de correo y compartir esos mismos documentos. Exacto. Gracias, Juan José. Carlos levantó la mano. Abonando al compañero, la facilidad que permite la nube, como lo estaba mencionando él, es que se pueden crear grupos de trabajo en los que el grupo está trabajando en el mismo documento. Así los demás miran los cambios en tiempo real, sin necesidad de estarle pidiendo a la otra persona la parte. Exacto, están trabajando en forma colaborativa, ¿verdad? Eso se le llama trabajo colaborativo. Y es un gran ejemplo el hecho de el Drive, llámese Drive si estamos utilizando una cuenta de Gmail. Y ¿cómo
¿cómo se llama? En Hotmail es el, ¿cómo se llama en Hotmail? OneDrive. Eso, OneDrive, exacto. Yo casi no uso Hotmail, me he casado con Gmail, pero bueno. Entonces, tenemos esa gran ventaja, ¿verdad? Dentro de lo que son las redes. También tenemos esta otra ventaja que dice que los dispositivos periféricos se pueden compartir. O sea, en cuántas empresas no utilizamos en una forma compartida lo que son los impresores, lo que son los escáneres, etcétera, ¿verdad? No, y así pues evitamos el hecho de que incurrir en más costos. Sí, porque no necesitamos que cada uno de los usuarios pues tenga un impresor conectado a lo que es su equipo, sino que podemos estar compartiendo, inclusive en los bancos, no sé si se han fijado que todas las terminales están conectadas a un impresor, entonces allí vamos viendo lo que son las ventajas de tener lo que es una red. Juan José tiene levantada la mano. Sí, otra de las cosas que podemos notar en este caso es el uso del FTP. Nosotros ponemos un punto de FTP en un servidor o en una máquina y los demás pueden accesar a ese mismo punto. Exacto, exacto. Esa es otra ventaja de lo que son las redes. Espérenme que estoy haciendo la captura de pantalla para la asistencia. Ok. Ok, entonces continuamos. Entonces, como ya hemos visto, ¿verdad? Se denomina red de computadoras a una serie de hosts que son autónomos y aparte de eso, pues que son dispositivos especiales que están intercomunicados entre sí. Ahora bien, este concepto genérico de red incluye una serie o unos tipos diferentes de lo que son redes y lo que son posibles configuraciones de estas redes. Por lo que desde un principio pues surgió la necesidad de establecer ciertas clasificaciones que permitieran identificar este tipo de estructuras en una red en específico. Como les decía anteriormente, pues para que nosotros podamos elegir lo que es un tipo de red, o sea, que sea más, como que la más adaptable a lo que son nuestras necesidades, tenemos que tener en cuenta ciertos factores, como son, por ejemplo, el número de estaciones que vamos a tener, la distancia que se debe de tener entre cada una de ellas, la dificultad, ¿verdad?, que puede haber dentro de lo que es el cableado que nosotros vamos a instalar, la velocidad, la necesidad de la velocidad de respuesta o de envío que debe de haber en la información que se va a estar transmitiendo mediante lo que es la red y sobre todo el costo, porque recuerden que no todas las empresas o no todo la persona que necesita instalar un tipo de red tiene la ventaja de poder digamos, gastar bastante. Entonces, de allí es que surgen diferentes tipos de clasificaciones de red. Y tenemos la primera, como lo veíamos en el video, ¿verdad? Tenemos la red LAN. La red de área local, que es como se traduce, ¿verdad? Lo que es las siglas LAN, son las redes de área local, son redes de computadoras cuya extensión es del orden de entre 10 metros a 1 kilómetro. Esa es más o menos la distancia que ellos deben de tener. Son redes pequeñas en realidad,
habituales o comunes dentro de lo que son las oficinas, lo que son colegios, algunas empresas pequeñas que generalmente usan este tipo de tecnología. En este tipo de tecnología, mediante un cable es que se conectan todas lo que son las máquinas que van a estar dentro de lo que es esa red. Pero como su tamaño es restringido, el tiempo de transmisión en ocasiones pues no es como que muy rápido, ¿verdad? Por lo general, la velocidad que ellos, o la velocidad de transmisión que se maneja dentro de lo que son las redes LAN, van entre los 10 y los 100 megabits por segundo. Un ejemplo de lo que son las redes LAN podría ser una red doméstica, lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Por ejemplo, la red inalámbrica que nosotros manejamos en nuestras casas, este podría ser un ejemplo de lo que es una red LAN. El alcance, pues, en realidad va a ser bastante pequeño, ¿verdad? Porque qué tan grande puede ser una casa. Entonces, ahí es donde nosotros podemos poner un ejemplo de lo que son las redes LAN. Una tienda, por ejemplo, un negocio pequeño, por lo general si están conectados, si ellos tienen una red, pues están mediante lo que es la estructura de una red LAN también, porque no se necesita, ¿verdad? Tanto cableado, no hay tanta distancia entre los computadores, si es que hay más de algún computador, entonces no necesitamos una conexión como que más amplia o más grande. Luego tenemos lo que son las redes GLAN, no sé cómo en realidad cómo se menciona, cómo se dice, pero son este tipo de red, pues son una alternativa de lo que son las redes LAN. Estas pues ya usan ondas de radiofrecuencia de transmisión de datos y conexión a internet, sin necesidad de utilizar lo que son los tradicionales cables para conectar lo que son los dispositivos, permitiendo así a los usuarios una mayor movilidad. Es básicamente un sistema de transferencia y comunicaciones de datos, el cual no requiere que las computadoras que la componen tengan que estar cableadas entre sí, ya que todo, pues el tráfico de datos es entre las mismas, se realiza a través de ondas de radios. Juan José tenía la mano levantada. Sí, solo una sugerencia, que ahí por lo que ya tenemos problemas de visión, es que se podría maximizar la presentación. Ah, la presentación, ok. Vamos a hacerla más grande. Problemas de visión. ¿Allí? Por ahí está. Ahí está, Ya, un ok. poquito más grande. Ok, entonces, esas son las redes WLAN, ¿verdad? Ahora, acá tenemos esta imagen. Estos pues son router, ¿verdad? Router inalámbricos domésticos que incorporan varios puertos, ¿verdad? Que son los que tenemos acá, ¿verdad? Que los que tenemos, abajo tenemos una línea como amarilla, de color amarillo. Estos puertos pues son puertos LAN, ¿verdad? También suelen incorporar en estos routers lo que son algunos dispositivos LAN. Esos vienen con otro color, ¿verdad? Por lo general esta es como la configuración o la parte donde vienen los conectores para poder nosotros ir incorporando lo que son los diferentes elementos que nosotros vamos a tener dentro de nuestra red. Entonces, si ustedes se fijan, el RAN, ¿verdad? Trabaja a través de lo que es el Wi-Fi,
¿verdad? No necesitamos tener mayor conexión, sino que lo que es el Wi-Fi y las redes LAN, pues sí, allí sí vamos a tener lo que es el cableado, ¿verdad? El cableado que va a ir de la computadora a lo que es router. Hay algunas ocasiones, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, es una institución educativa, allí tenemos pues unos routers mucho más grandes, ¿verdad? Que tienen hasta 30 orificios donde nosotros conectamos cada una de las computadoras que están dentro de lo que es la sala de informática. Entonces, eso va a depender obviamente de la conexión o, como les decía, del tipo de estructura que nosotros queremos tener dentro de lo que es la red que nosotros estamos utilizando. Estos puertos LAN son donde se supone se debe de conectar lo que son las computadoras, las impresoras o cualquier dispositivo que nosotros vayamos a incorporar dentro de lo que es la red. La velocidad de cada uno de estos puertos se va a regir bajo lo que son los ciertos estándares. Por ejemplo, tenemos algunas velocidades que van de los 10 a los 1000 megabytes. Entonces, comúnmente, aunque también hay velocidades que superan los 2 o los 5 gigas, incluso hay de router que tienen 10 gigabytes, ¿verdad? Pero va a depender obviamente del router que nosotros estemos utilizando. Como les decía, estos puertos pues vienen prácticamente diferenciados, ¿verdad? Lo que son los puertos que van a estar mediante lo que es el LAN y mediante lo que es el WLAN. La diferencia entre lo que es cada una de ellas, lo que es el WAN y lo que es el LAN, es el medio de transmisión, ¿verdad? Esa es la diferencia entre una y la otra. En la LAN, pues, vamos a hacer uso de cables de par trenzado o cables de fibra óptica, y en el WLAN utilizamos el aire como medio de transmisión, es decir, hacemos uso de lo que es la tecnología Wi-Fi. Eso es lo que comúnmente se realiza. Homer, dígame. Solamente quería aportarle en algunas cositas. Dígame. Con respecto a lo de la capacidad que tienen las redes locales, que son pequeñas, depende mucho de los equipos. En este caso, por ejemplo, los routers o modems que ponen las empresas de telefonía, no pueden exceder los 10-15 metros con cable categoría 5E. Ajá. Esa es la distancia máxima, y es ahí porque muchas personas tienen problemas cuando quieren exceder esas distancias. De ahí el otro que habló sobre la WLAN, ¿qué significaba la W? Es wireless. Wireless LAN. Haciendo referencia a lo que es el Wi-Fi. Sí, wireless LAN. Y con respecto a un concepto que dijo ahí, pero que se le pasó, la velocidad con la que trabajan los puertos, que pueden ser de 10 sobre 100, 100 sobre 100, y que lo actual, ¿verdad? Que cualquier computadora trae es 1 gigabit, y esa velocidad es en bits, no en bytes. Ah, es cierto, perdón. Es en bits, y sí, llegan hasta los... ahorita la tecnología estándar es de 1 gigabit como mínimo, y la máxima ahorita son 30 gigabits. Ah, ok. Ok, gracias entonces por la aclaración. Sí, así es. Inclusive el cable, ¿verdad? El tipo de cable que se utiliza, hay unos cables que son como que más flexibles, hay otros que son un poquito más duros. Entonces también de eso va a depender la forma en cómo se esté estructurando lo que es la red. Inclusive, si ustedes como les digo, cuando nosotros conectamos
Por ejemplo, cuando ustedes conectan algo a la energía eléctrica, ¿verdad? Conectan que una regleta y de la regleta conectan una extensión y de esa extensión conectan otra regleta, la energía siempre va a pasar, pero la energía se va a ir degradando, ¿verdad? No va a ser la misma intensidad la que se va a recibir en un aparato pues que tenga 3 regletas, 3 extensiones. Entonces, algo parecido pasa con lo que son las redes. Tenemos, así como decía, ¿quién fue el que me intervino? ¿Homer? No fue Homer. Sí, Homer fue. Entonces, como decía, el tipo de cableado, o mejor dicho, la extensión que tenemos que tener nosotros dentro de lo que es el cableado, pues tiene que ir respetando cierta normativa. No podemos extendernos mucho, no podemos utilizar mucho cableado porque entonces vamos a perder la señal de lo que es la red. No vamos a tener la misma respuesta. Luego tenemos lo que son la red de área personal, ¿verdad? Lo que es la PAN. Este es un estándar de red para lo que es la comunicación entre lo que son distintos dispositivos, siempre lo que son computadoras, puntos de acceso a internet, teléfonos, celulares, dispositivos de audio, impresoras. Las redes para espacios personales continúan desarrollándose hacia lo que es la tecnología del Bluetooth, hacia lo que es el concepto de redes dinámicas, ¿verdad? El cual pues nos va a permitir una fácil comunicación con lo que son los dispositivos que van adheridos a, por ejemplo, a nuestro cuerpo o a nuestra indumentaria. Hoy en día pues quién no, bueno, no quién no, sino que hay muchas personas que utilizan lo que son estos los smart, no son los smartphones, son estos relojes que... Smartwatch. Eso, gracias. Y antes eso solo se veía, yo me recuerdo, tal vez ustedes no, ¿verdad? Pero yo me recuerdo que en los supersónicos, una caricatura que pasaban allá en los años X, voy a decir, se veía ese tipo de tecnología y uno se ponía a pensar qué bárbaros esto, ¿verdad? Cómo son de imaginativos. Y ahora pues ya se utilizan los teléfonos donde se podía ver lo que era la imagen de Dick Tracy. Me recuerdo esa caricatura, nunca me gustó, pero mis hermanos la veían. También era otro tipo de tecnología pues que se veía y uno pensaba que solamente ficción, ¿verdad? Lo que estaba viendo. Entonces todo esto pues va cambiando y va mejorando, ¿verdad? En lo que es el avance dentro de lo que es la tecnología y sobre todo en lo que son las redes. Ahora bien, las redes de área metropolitana o según sus siglas MAN, son redes ya de un tamaño mucho más superior a lo que es una red LAN. Por lo general el tamaño suelen abarcar, ¿verdad? Lo que es el tamaño de una ciudad. Estas son típicas de uso de empresas, de organizaciones que poseen diferentes oficinas que están repartidas en una misma área metropolitana. Por lo que el tamaño máximo pues comprende de un área de unos 10 kilómetros más o menos. Un ejemplo pues podría ser una red interministerial, donde muchas instancias gubernamentales requieren de un trabajo conjunto y comparten datos importantes, por lo que se encuentran interconectadas mediante lo que es una red de fibra óptica que les permite pues estar de un lado de la ciudad y no perder, ¿verdad?, lo que es el contacto. Juan José, dígame. Sí, este tipo de redes, por ejemplo, en los almacenes grandes, ¿verdad? Almacenes de electrodomésticos, para no decir nombres. Tienen una sucursal en cada departamento y ellos se comunican y usted puede ver los datos de un cliente aquí en San Salvador, un cliente que está allá en San Miguel, La Unión, etcétera. Exacto. Entonces, este tipo de redes de área metropolitana permite la conexión de una ciudad a otra, por decirlo así. Exacto, exacto.
Ahora bien, los red de área extensa o WAN, obviamente, ¿verdad? Aquí vamos subiendo de tamaño, son más grandes de lo que son las redes MAN y consisten en una colección de hosts o de redes LAN que están conectadas por una subred. Acá ya van entrando, ¿verdad? Lo que son las subredes. Estas subredes pues están formadas por una serie de líneas de transmisión que están interconectadas por medio de router. Estos aparatos de red están encargados de dirigir lo que son los paquetes hacia lo que son las LAN o el host que ha sido destinado para esta transmisión. El tamaño pues puede oscilar entre lo que son los 100 y lo que son los 1000 kilómetros. Un ejemplo es la internet, ¿verdad? El mejor ejemplo de lo que es una WAN es el internet que está disponible, pues con él pues nos podemos comunicar diferentes aparatos tecnológicos a distancias pues que en realidad son enormes, incluso al otro lado del mundo, ¿verdad? Nosotros podemos estar platicando, podemos estar trabajando con personas que están en una distancia sumamente gigantesca. Entonces ahí tenemos pues ese otro tipo de red. Ahora bien, la clasificación de las redes según lo que es la tecnología de transmisión, tenemos lo que son las redes punto a punto, que son aquellas que existen, en donde existen muchas conexiones entre lo que son algunas parejas individuales de computadoras o de máquinas. Para poder transmitir lo que son los paquetes de una máquina a otra, a veces pues es necesario que estos pasen por máquinas intermedias, siendo obligado en tales casos un trazado de ciertas rutas mediante lo que son los routers. Tenemos la red punto, como les decía, esta red punto a punto, acá los dispositivos actúan como que fueran socios, ¿verdad? O que fueran pares entre sí, ya que cada uno de estos dispositivos tiene que tomar el rol de emisor o lo que es la función de receptor. En algún momento, pues el dispositivo A, por ejemplo, puede hacer una petición de un mensaje y el dispositivo B tiene que responder ese mensaje o viceversa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde van lo que son estas redes punto a punto. Ok, tenemos también lo que son las redes cliente-servidor. Acá hay muchas empresas que tienen este tipo de arquitectura, ¿verdad? Lo que son las clientes servidor. Este es un modelo de diseño de software en el que las tareas se reparten entre lo que son los proveedores de recursos y lo que son los proveedores de servicios, llamados también servidores. Y los que demandan el servicio pues se les llaman clientes. De ahí es que surge el nombre, ¿verdad? Cliente servidor. Un cliente realiza peticiones a otro programa, el servidor, y el servidor es el que da la respuesta. Esta idea también se puede aplicar a lo que son los programas que se ejecutan sobre una sola computadora, aunque es más ventajosa en un sistema operativo multiusuario que esté distribuido a través de una red de computadoras. Aquí algunos ejemplos de estas aplicaciones que usan este modelo cliente-servidor, por ejemplo, son el correo electrónico, un servidor de impresor o inclusive la www, ¿verdad? Entonces, en esta arquitectura, la capacidad de proceso pues prácticamente está repartida entre lo que son los clientes y lo que son los servidores, aunque son más importantes las ventajas de tipo organizativo debido a que se centra lo que es la gestión de la información
y la separación de las responsabilidades, porque esto ayuda a facilitar y a clarificar el diseño que se va a tener dentro de lo que es el sistema. Ahora bien, aquí tenemos algunas actividades dentro de lo que son los tipos de redes, pero yo les hago una pregunta. Cuando enviamos un correo a una persona, a un amigo, a quien sea, ¿verdad? ¿Quiénes hacen el papel de emisor, el papel del canal y el papel del receptor? Según lo que hemos estado viendo. Vamos a ver, Homer. Bueno, el emisor, en este caso, digamos, yo envío el correo electrónico, yo sería el emisor, el que envía el correo, pero utilizo como canal para poder enviar esa información la WAN. A través de la WAN se comunicaría a un servidor que preste el servicio de correo electrónico, por ejemplo, Gmail, y una vez ya almacenada la información ahí, otro usuario, que sería el receptor, tendría que acceder a ese mismo servidor a través de la WAN. Exacto. Ok. Entonces el emisor va a ser el computador, digamos, desde donde se envía el correo, ¿verdad? El receptor puede ser una computadora, puede ser un teléfono, o sea, cualquier dispositivo que va a ser quien lo reciba, y el canal pues va a depender, ¿verdad?, de la forma en cómo se esté comunicando. Por un ejemplo, pues usted mencionaba lo que es la WAN, o también puede ser a través de lo que son fibra óptica, algunos cables, o sea, ahí va a depender, ¿verdad?, de cómo se va a transmitir lo que es la información. Ahora bien, tenemos acá, dice, las siguientes redes, ¿cómo las clasificarías? La red de mi casa, la de los hospitales, por ejemplo, de San Salvador, y lo que es la red de internet. Y tenemos las opciones, tenemos LAN, MAN y WAN. ¿Cómo clasificarían ustedes lo que es la red de la casa? Vamos a ver quién quiere participar. Carlos. La de la casa sería una red LAN. Exacto, pero ¿por qué? Porque la red LAN, que sería área de acceso local, tiene, bueno, depende en sí, si es una red, digamos, hogareña en la que yo quiero conectar mis dispositivos, sería LAN, pero si es una red que me quiero conectar a internet, ya sería una WAN. Ya sería una WAN, exacto. Pues ahí depende el uso que yo le dé a la red, si va a ser Exacto. solo para dispositivos o para conectarme a internet. Exacto. Gracias, Carlos. Juan José. Sí, con referente a la primera, la red de mi casa, específicamente cuando es una red pequeña, que estoy conectado a un pequeño router que me proporciona la compañía telefónica, que me proporciona el servicio de internet. Dentro de mi casa, si solo es conexión dentro de mi casa, es una LAN, como decía el compañero Carlos, ¿verdad? Ahora, si ya nos conectamos, por ejemplo, yo en mi casa, pero tengo enlace a mi oficina y mi trabajo, se convierte en una MAN. Se convierte en Por ejemplo, una MAN o en una WAN. Cuando, por ejemplo, se lo explico, cuando es solo local, que yo tengo 3, 4 computadoras conectadas en mi casa, es una pequeña LAN. Si yo de mi casa, mi oficina está allá por Santa Ana, por decir algo, pues yo tengo conexión de mi computadora directamente a la computadora de mi trabajo, se convierte en una MAN. Ajá, ok. ¿Y si ya acceso a internet? Ya me convierte en una WAN. Exacto, ok. Homer. Bueno, con el siguiente que dice el hospitales de San Salvador, en ese voy a tocar tres cosas. Vaya. Internamente los hospitales tienen una red LAN. Ajá. Pero MinSal también maneja otros dos tipos de redes, que es la MAN. Ellos tienen un canal especial con el que se transmiten de hospital a hospital. Yo lo he visto que en muchas ocasiones utilizan antenas para comunicarse con una tecnología que se llama WiMAX. Okay. Pero también manejan fibra. O sea, también utilizan la WAN,
utilizan fibra y ahí entraría la parte de la WAN, porque también tienen acceso a Internet a los servidores de MinSal. Entonces ellos manejan 3 redes. Tienen su red privada de MinSal, tienen su red interna de cada hospital y también tienen salida a la WAN a través de sus servidores, porque ellos pasan a través de un firewall, un servidor que le genera la VLANs, y ahí ellos manejan las 3 redes. Ok. Fíjese qué interesante, ¿verdad? Porque usted está poniendo un ejemplo real, no como que fuera algo teórico. Entonces, gracias por el aporte, porque así pues estamos conociendo en realidad algo que se está dando, ¿verdad? No es, como les decía, algo teórico, sino que algo que usted está vivenciando. Carlos. Carlos tenía la mano levantada. Creo que no la bajé de mi participación anterior. Que Carlos ya tiene la mano cansada de tanto estar la mano la dejó levantada. Dejé levantada la mano, pero ya estuvo. Ya la bajé. Usted no diga nada, que usted también, Juan José. Ok, vamos a finalizar con esta parte. Lo que son las capas del modelo OSI. Por ahí cuenta, ¿verdad? La historia que en 1984 la Organización Internacional de Estandarización ISO desarrolló lo que es este modelo OSI. Este modelo prácticamente es usado para describir lo que es el uso de los datos entre lo que es la conexión física de la red y la aplicación del usuario final. Este modelo es el que mejor se conoce y es el que es más utilizado para describir lo que son los entornos de lo que es la red. Entonces, cada una de las capas, ¿verdad? Tiene cierto significado, cierta funcionalidad dentro de lo que son las redes. Entonces, la capa física prácticamente es la que transmite y recibe lo que son los bits con el medio de comunicación. La unidad de información pues es el bit y a esta capa no le interesa si estos bits pues están agrupados en patrones con ciertos significados, sino que describe nada más lo que son las características mecánicas de lo que es la red, así como lo que son las reglas con las cuales se transmiten lo que son estos bits. Y así podemos ir enunciando cada una de las que son las capas, pero nos vamos a quedar hasta acá porque prácticamente ya nos comió el tiempo. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que es el laboratorio que les mencionaba que tenemos para el día sábado. Primero, en el laboratorio, ¿verdad? Hay que utilizar cierto equipo. Entonces yo les pregunto ahorita y lo que vamos a hacer es que me van a levantar la mano. ¿Quiénes de ustedes no tienen, mejor dicho, quiénes de ustedes no tienen no tienen problemas en todo lo que se les está pidiendo que deben de tener para poder hacer la práctica? ¿Quiénes no tienen problema? O sea, ¿quiénes de ustedes ya consiguieron, por así decirlo, lo que es el tester, lo que son las resistencias, lo que es el cable, los RJ? Ok, ¿quiénes más? Solo Homer, Carlos y alguien más que no sé porque solo está el código. Kevin. Ustedes no tienen problemas con lo que es los materiales que tienen que utilizar. Bye. Ok. Son pocos en realidad los que no tienen problema. Espérenme. Entonces, para aquellos que sí tienen problemas,
van a buscar esta aplicación. Se llama Tinkercad. Entonces, acá lo único que van a hacer es registrarse con su cuenta, si ustedes la quieren, cuenta institucional, cuenta personal, ¿verdad? Y en esta herramienta ustedes van a poder realizar lo que es la simulación de la práctica. Sí, igual para aquellos que tienen, ¿verdad? Lo que son las herramientas, pues no hay ningún problema. Entonces, igual la pueden usar, ¿verdad? Pueden ver cómo es que se utiliza lo que es la herramienta, pero como les mencionaba al principio, la desventaja es que acá ustedes pueden medir, ¿verdad? Pueden medir lo que son las corrientes, pueden medir lo que son las resistencias. Acá tenemos, ¿verdad? Lo que son una especie de simuladores, ¿verdad? Donde nosotros podemos ir midiendo lo que son las resistencias. Tenemos por acá está el tester, solo que aquí no se llama tester, tiene otro nombre. Vamos a ver. Voltímetro creo que le ponen. Ajá, sí, no me recuerdo, pero tiene otro nombre que yo cuando lo busqué no lo encontraba. ¿Y dónde está? Decía yo, ¿dónde está? Hasta que lo encontré. Nosotros le dicen Sí, potenciómetro. acá está. No, multímetro. Aquí está. Entonces, ustedes con este, ¿verdad? Simulador, con esta aplicación, ustedes pueden simular parte de lo que tenemos que hacer en lo que es el laboratorio. Pero es parte nada más. Ahora nos compartieron a nosotros, eso sí no lo he probado, ¿verdad? Nos compartieron en el grupo de tutores, nos compartieron otra herramienta que podría ser utilizada para, creo yo que es para el test, no, para lo que es la simulación del cableado. Aunque ahí sí está mero difícil, pero espérenme, quiero copiar el enlace, la dirección del enlace. Este sí no lo he visto, porque como les digo, nos lo pasaron hasta ahora. No, yo creo que es lo mismo para medir. Bueno, lo voy a probar y les cuento el sábado. Sí, porque creo que también es para mediciones, por lo que estoy viendo acá arriba. No es para simular lo que es el cableado. Entonces, a eso quiero llegar. O sea, ustedes pueden utilizar, si tienen el problema, ¿verdad? De lo que es el equipo, pueden utilizar esta aplicación para hacer la medición que se nos está pidiendo en el laboratorio, en la consigna de laboratorio. Sin embargo, para poder hacer el cableado, allí sí van a tener que rebuscarse, ¿verdad? Así como se dice a buen salvadoreño, se van a tener que rebuscar con lo que es los materiales. Juan José. Yo estaba buscando y la aplicación es Packet Tracer. ¿Esa para hacer el cableado? Sí. Ok. ¿Ya está usted en el grupo de WhatsApp? Creo que sí. Pues colóquelo allí para que aquellos que tienen ese problema de tener lo que son los materiales, pues puedan hacerlo así, ¿verdad? Ok, yo le voy a colocar ahí los enlaces en el grupo. En el grupo, sí, por favor. De Ok. las tres cosas que ha mostrado. Ajá, entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? O sea, en la consigna dice que ustedes se tomen fotos haciendo lo que va a ser la práctica, ¿verdad? Que vamos a realizar el día sábado. Entonces, yo creo que lo más recomendable sería que no se tomen fotos, sino que se graben.
¿verdad? Ya sea que lo grabe otra persona o ustedes coloquen, si es con teléfono, pues ustedes coloquen el teléfono, porque eso de estar poniendo fotos como que no es como que muy representativo, porque tendrían que ir tomándose una serie de fotos. En cambio, si ustedes graban el video, pues como que allí sí, ¿verdad? Pueden tener como la evidencia de que han realizado bien lo que es la práctica. Entonces, el día sábado vamos a realizar, como les decía, lo que es la práctica. Vamos a ver, ¿verdad? De qué forma, pues podemos ayudarles a ustedes si no tienen lo que es el equipo. Vamos a tratar siempre de darles una alternativa, una opción para que si no pueden pues incurrir en ese gasto, pues ni modo, ¿verdad? No se puede, tampoco los vamos a obligar, pero sí lo recomendable es que tengan, ¿verdad? Porque como les mencionaba, por ejemplo acá, en esta medición de lo que son las resistencias, él nos da una medición, pero no es una medición exacta. Mejor dicho, es una medición exacta. Entonces acá, por ejemplo, nos da cuánto es lo que mide esta resistencia, pero no nos da una forma correcta de qué es lo que está él midiendo. Porque por ejemplo, en la parte de lo que son las, ¿cómo les digo? La medida o lo que debe de medir esta resistencia tiene lo que es un porcentaje de error. Entonces, ese porcentaje no nos lo refleja en esta parte. Entonces, esa es como la desventaja que tiene el hecho de utilizar este software. Si bien es cierto, pues les va a dar una idea, ¿verdad? De cómo es que se debe de hacer, pero no es al 100% como que la más correcta el hecho de que lo utilicemos. Entonces, si ustedes pueden prestar lo que es si ustedes pueden prestar lo que es ese tipo de equipo que nosotros vamos a utilizar, o entre ustedes mismos se pueden compartir, ¿verdad? Ponerse de acuerdo y compartirse lo que es lo que sea que ustedes van a utilizar, pues yo les recomendaría que lo hagan. Si no, también pues yo me pongo a la disposición de ustedes, ¿verdad? Yo tengo parte del equipo, gracias a Dios, pues yo trabajo, como les decía, en una institución educativa, y como allí hay 5 salas de cómputo, pues nosotros tenemos material, tenemos el equipo. Entonces yo se los puedo prestar, solo es de que ustedes me digan qué día, qué hora, pues ustedes pueden llegar para que ustedes hagan la práctica. O sí, tendría que ser esta semana porque el laboratorio pues lo tienen que entregar el día, ¿cuándo es que está programado? El día 20, de este sábado que viene al otro. Y que puedan ustedes tener, ¿verdad? Lo que es la noción de qué es lo que se hace y cómo es que se hace. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Creo que todo pregunta? claro, ingeniera. Ok, todo claro. Entonces, nos vemos entonces el día sábado a las 10 de la mañana. Como ya tenemos el grupo allí mismo les voy a compartir el enlace, aunque no sé si ahorita ya el coordinador ya publicó lo que son los enlaces de las sesiones. Entonces, un gusto, ¿verdad? Nos vemos el día sábado, como les decía, a las 10 de la mañana. Si hay alguien pues que no se puede conectar por cuestiones laborales o inclusive personales, pues ustedes me lo dicen,
¿verdad? Para estar ahí al pendiente y poderles dar alguna retroalimentación que se pueda. Ok, entonces eso sería todo. Pasen feliz noche. Ok, feliz noche, ingeniero. Feliz noche, compañeros. Feliz noche. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.